Se cuenta la historia de un niño que hizo un barco de juguete y lo puso a navegar en el río de su pueblo. La corriente se llevó el barco y se perdió. Un tiempo más tarde lo encontró en una tienda de segunda mano, muy estropeado. Lo compró y le dijo: ahora eres 2 veces mío. Te hice y te compré. Y se puso a restaurarlo. Al final quedó mucho mejor que al principio. Esta, de cierta manera, es nuestra historia. Dios nos creó, nos perdimos, Él nos redimió a un alto precio y ahora está restaurándonos, reparándonos. Y al final, de seguro seremos mucho mejor que al principio. Cuando Jesucristo nos compró con su sangre estábamos muy dañados. Éramos, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, cadáveres espirituales, muertos en delitos y pecados. Aún así, somos obra de arte de Dios, pero obras muy dañadas, pues hemos sufrido o recibido golpes durísimos, bien por nuestras culpas, bien por esta naturaleza caída, por causa quizás de este mundo o sistema de valores, o bien por enemigos que se levantaron y se levantan contra nosotros, y todo ello ha de cierta manera deformado nuestro ser interior, nuestra vida. Hubo un momento en decadencia el pueblo de Israel y dice Moisés en Deuteronomio 30, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Moisés dijo a los hebreos que cuando estuvieran listos para regresar a Dios, Él estaría listo para recibirlos. La misericordia de Dios es increíble. Esto va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Aun si los judíos deliberadamente se apartaron de Él y arruinaron sus vidas, Dios de todas maneras los haría volver. Dios les daría un espíritu renovado, circuncidaría sus corazones. Dios quiere perdonarnos y también traernos de regreso a Él. Algunas personas no aprenderán hasta que su mundo se haya derrumbado quizás. Entonces el arrepentimiento y el dolor parecen abrir muchas veces los ojos a Dios, estando Dios cerca siempre desde el principio. El pecado ha hecho sus muchos estragos en nuestra vida, pero Dios, ahora que hemos creído en Él, está haciendo las reparaciones pertinentes. Es como cuando uno restaura un mueble estropeado y lo intenta regresar a su belleza original. Pero en el caso de Dios es mucho mejor, es diferente. Dios es un artesano tal que puede comprar algo muy dañado, bien deformado, pues en Él está el poder de dejarlo mejor que su estado original. Podemos tomar algunos ejemplos de las Escrituras como María Magdalena. Se supone que fue una niña normal alguna vez, pero evidentemente sus pecados abrieron la puerta para que entrasen demonios a su vida. Entonces vemos una vida destrozada cuando Jesús la encontró. Pero el Señor le sacó fuera los demonios y le restauró a su dignidad humana. Así también nos acordamos del demoniado Gadareno, un hombre que andaba por los sepulcros, rompiendo cadenas, destruyéndolo todo. No se estaba quieto. Pero leemos un verso 14 y 15 impresionante. Allá en Marcos, tomamos el pasaje de Marcos capítulo 5, y en el versículo 14 y 15 dice: y los que apacentaron los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Tan solo imaginemos, anteriormente, un hombre descontrolado, fue lo que vieron, rompiendo cadenas, fuera de sí por causa de que estaba poseído, y nadie podía controlarlo ni dominarlo. Después del encuentro con Jesús, la gente puede ver a este mismo hombre
pero ahora sentado, vestido y en su juicio cabal. Esto es lo que hace el Señor Jesucristo entrando a nuestras vidas. Esto es lo que hace el Señor Jesucristo transformando vidas cuando le aceptan, cuando creen en su nombre. Es verdad que el pecado es horroroso y desastroso, pero también por causa del pecado ha brillado mucho más la bondad de Dios, la compasión y el amor de Jesucristo. Tanto María Magdalena, el endemoniado, y muchos otros, y así también muchos de nosotros mismos, pueden dar testimonio de lo que ha sido la vida cuando se le ha puesto en las manos a Jesucristo. Él ha entrado por el Espíritu Santo y ha cambiado y ha transformado todo y continúa haciéndolo. Aquella María Magdalena después se volvió una fiel sierva que estuvo hasta el final con el Señor. Y así todos aquellos que han sido y están siendo transformados, restaurados por el poder de Cristo. Ahora bien, para nada creemos que el pecado es bueno. Pero aquellos que vivimos una vida dañada por el pecado, bajo sufrimiento de muchos tipos, ganamos una percepción de Dios totalmente diferente. Podemos contemplar mucho más la belleza de Cristo y su poder al perdonar, restaurar y estar transformando a personas totalmente afectadas por el pecado. Dios puede hacer una obra de plena restauración en cualquiera que cree en Él. Él puede hacerlo a ti. En la parábola del hijo pródigo, vemos a aquel que se fue lejos y vivió perdidamente, regresando después de haber gastado todo. Pero le vemos después, esto está en el capítulo 15 de Lucas, y solamente quiero leer el verso 20 al 23, cuando dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es una parábola impresionante en su contexto y en sus aplicaciones. Dios, por Jesucristo su Hijo, está restaurando hoy todas las cosas. Todo aquel que va a Cristo ahora mismo será salvado, será perdonado sus pecados y comenzará una santificación, una transformación, una restauración que solamente sobre la base de la cruz, solamente por la sangre de Jesucristo. ¿Crees esto? Pero quiero que sepas algo más también. Solo esto es la primera fase. Dios nos va restaurando, santificando en esta vida, sí. Pero cuando entremos a su presencia, la restauración será entonces completa. En el cielo, nuestra posición será mejor que la de Adán y Eva en el Edén. Muchísimo mejor, porque conoceremos el amor de Dios que inspiró el Calvario y que logró nuestra salvación y nuestra santificación. Estaremos siempre con el Señor y veremos y entenderemos mejor las marcas de su padecimiento. Ocuparemos por ello, por su gracia, un lugar en el reino de Dios como redimidos y glorificados a su lado, disfrutando de su reino. Bendito sea Dios por su palabra y sus promesas. Amén.